Comenzamos el segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos estudiando este capítulo y en la clase anterior estuvimos estudiando y considerando el gran pecado de David. Cómo David había visto a Betsabé, que se estaba bañando, la codició y adulteró con ella. Hablamos que todos los pecados comienzan ¿por dónde? Por la vista. Desde el primer pecado de nuestros primeros padres. El pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿con qué comenzó? Eva vio el fruto y vio que era apetitoso. O sea que todos los pecados comienzan por los ojos. Después va a la mente, después pasa a mi espíritu. Después yo confronto lo que yo deseo con lo que quiere Dios y si decido no obedecer a Dios, ya estoy en pecado. Y eso fue lo que le pasó a David. Y hablamos que hay que tener cuidado de los que caen en pecado, como David. Hay que tener cuidado de los que provocan pecado, como Betsabé, que se estaba bañando donde no debía. O sea que no solo es el que comete pecado tiene pecado, pero hay de aquel que provoca el pecado. Todo en general que provoque pecado. Pobre de aquel. Y David, un hombre bendecido por Dios, un gran hombre, un hombre de misericordia. Vimos cómo actuó como una persona totalmente desconocida. ¿Qué fue lo que hizo? Trató de eliminar a Urías, el esposo de Betsabé, y después lo logró y después se hizo como que no, o sea, vemos que esta no es la forma de David. ¿Por qué David actuó así? Porque el pecado se enseñoreó en él. Y vimos todo este proceso la semana pasada. Después en este capítulo 12, en el capítulo 12 dice así, el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Envió el Señor a Natán, donde David, y llegando él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña que había comprado. Él alimentaba y ella iba creciendo con él, y sus hijos comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Vino un día un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas, para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que merece la muerte el hombre que hizo tal. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Y entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor de Israel, yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu Señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado al Señor haciendo lo que le parece mal? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer por mujer tuya y los has matado por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Así habla el Señor, haré que tu propia casa se alce contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otros, pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré estas palabras a la luz del sol. David dijo a Natán, he pecado contra Dios. Respondió Natán, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado al Señor con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Este capítulo, que es un capítulo bien fuerte, relata el incidente en el cual el profeta confronta a David por su pecado y tenemos el arrepentimiento de David. Ya conocíamos a Natán. ¿De dónde conocíamos a Natán? ¿No se recuerdan? Cuando el Señor envió a Natán y le dijo que le dijera a David que su casa y su trono estaría seguro por toda la eternidad. En ese momento, Natán fue un profeta de buena noticia.
Pero este profeta que fue profeta de buena noticia, ahora viene a decirle al rey David, tú eres un asesino y la espada no se va de tu casa. Esa es la función del profeta. El profeta no está para agradar a la gente. El profeta no está para ser popular. El profeta está para decir lo que Dios ha puesto en su corazón. Y eso es lo que quiere decir en hebreo, profeta es Naví. Y Naví quiere decir el que saca de lo que tiene adentro. El profeta solamente saca lo que el Señor primero le puso. Puede ser un profeta de buena noticia, pero la mayoría de las veces el profeta es de malas noticias. Pero no malas noticias para Dios, malas noticias para los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Porque la mala noticia del profeta es buena noticia. Y muchas veces enfocamos más la profecía. Y os recuerdan, yo le dije cuando hablamos de la profecía, cuando hablamos de Moisés, que ¿cuál es la mejor profecía? La que no se cumple. No ha ido a esa clase como 14 veces. La mejor profecía, ¿cuál es? No están muy convencidos. No se desboquen. Paz. La mejor profecía, ¿cuál es? La que no se cumple. Todo el mundo piensa que la mejor profecía es la que se cumple. Yo les digo que la mejor profecía es la que no se cumple. ¿Por qué? Porque nosotros equivocadamente ponemos el énfasis de la profecía en lo que va a suceder. Y el énfasis de la profecía no está en lo que va a suceder. El énfasis de la profecía está en que cambie lo que está pasando ahora. Todo el mundo tiene una profecía y ¿en qué se enfoca? En lo que va a pasar. Pero ¿cuál es el ejemplo de la mejor profecía de toda la Biblia? Nínive. ¿Qué le dijo el Señor a Jonás? Ve a Nínive y predica que la ciudad va a ser destruida. Jonás no quería ir, sabemos todas las peripecias de Jonás. Jonás llega a Nínive, atraviesa 5 días caminando Nínive. Mira qué clase de ciudad. Gritando, Nínive va a ser destruida. Después Jonás se va, se sienta debajo de un ricino, se cruza los brazos y esperar que el Señor destruya Nínive. ¿Y qué pasó? Los ninivitas se arrepintieron, hicieron penitencia. Y Nínive no fue destruida. ¿Cuál era la profecía? Si Nínive no se arrepiente, será destruida. Los que están buscando solamente acontecimientos catastróficos, ¿en qué se hubieran fijado? Nínive va a ser destruida, vámonos de aquí. Los ninivitas, ¿en qué se enfocaron? Sí se convierten. Y los ninivitas se convirtieron y la profecía no se cumplió. Entonces, Jonás, que estaba sentado debajo de su árbol, esperando que Nínive se destruyera, cuando no se destruyó, Nínive le dio un arrebato y se puso bravísimo. ¿Y tú sabes qué pasó? Se secó la mata donde estaba sentado y se quedó el sol. Y más bravo se puso. Yo me imagino, tú te imaginas, Jonás no quería ir a Nínive. Se lo traga una ballena, lo arrojan en Nínive. Tiene que andar por todo Nínive gritando, Nínive va a ser destruida, una ciudad pagana. Cumple la misión del Señor, se sienta bajo la mata y no pasa nada. Después se le seca la mata. Diría, pero Señor, diría lo que dijo Santa Teresa, ¿por qué tratas así a...? Pero es que Jonás se enfocó en el futuro de la profecía, no en el presente de la profecía. Y después el Señor le dijo, estás bravo porque se secó la mata y tú querías que murieran miles de hombres, mujeres y de niños. Ahí tuve el egoísmo muchas veces de uno, por eso el profeta tiene que tener mucho cuidado. Porque la profecía no es de uno. Hay, y lo dice el Señor en Mateo 24, hay de los falsos profetas. Y Natán era un verdadero profeta. El profeta, el mensaje del Señor no es destrucción, el mensaje del Señor es construcción, reconstrucción. Por eso la profecía te dice, si tú no quieres que pase tal cosa, cambia esto. El Señor nunca da una profecía catastrófica si primero no te dice cómo evitarla. Lo que pasa es que no oímos. Nos enfocamos en lo que va a pasar, en lo terrible que va a pasar y no en lo que yo tengo que cambiar, porque es mejor que se acabe el mundo que yo cambiar algo. Eso es lo que sucede. Y verdaderamente ser profeta no es nada fácil, en absoluto. O sea, Jeremías es el paradigma de los profetas atribulados. Jeremías un día dijo, Señor, ¿por qué me diste la vida?
llévame. O sea, donde quiera que llego, dice, ahí viene este hombre que nada más que predice desgracia. Pero Jeremías no predecía desgracia. Jeremías decía, si Jerusalén no se convierte, será destruida. ¿Y qué decía todo el mundo? Que van a destruir Jerusalén, mira qué bien estamos, mira que el templo más grande tenemos, el templo está lleno, y la gente, los salmistas cantan los salmos, el holocausto se hace, ¿qué van a destruir si mira qué bien nos va? Lo que está diciendo es disparate. Y eso es lo que pasa hoy en día. La gente quiere oír que te digan que todo te va a ir bien. Todo te va a ir bien. El que mira alrededor se da cuenta que todo no está yendo bien. Y los que dicen la verdad, un hombre con un hombre no se puede casar, una mujer con una mujer no se puede casar. El aborto es un crimen. Eso, pues, la sociedad los profetas nunca han sido verdaderamente populares. El profeta es todo la antítesis de un político. El político dice lo que la gente quiere oír. El profeta dice lo que Dios quiere que tú oigas. Y que lo oigas bien. No esperando explosiones cósmicas ni que los chinos ataquen a los israelitas, sino que yo tengo que cambiar. ¿Qué es lo que tengo yo que cambiar en mí? Y a Natán me imagino que cuando fue con tan buena noticia a David, ahora tiene que ir a decirle, ¿cómo le digo yo a este hombre que la espada, son palabras fuertes, la espada no se va a apartar de tu casa? ¿Por qué? Porque todo pecado conlleva un daño. El pecado, con todo pecado, hasta un pecado más oculto que tú cometas, conlleva un daño. Un hombre puede irse a un viaje y en la China conocer a una mujer que no es su esposa, acostarse con ella. Y dirá, mi esposa no se va a enterar. Ese pecado produce un daño. Porque ese hombre va a llegar a la casa y entonces va a empezar a justificarse y a decir, ¿por qué me acosté con esta mujer? Porque mi esposa no me da lo que yo necesito. Y él alarga para justificarse a él. ¿Tú sabes qué pasa? Se daña la relación matrimonial. O sea que todo pecado tiene consecuencias. Y aunque el Señor nos perdone, la consecuencia está ahí. Por eso he olvidado todo eso. El pecado no solo basta arrepentirse, hay que retribuir el mal que tú has hecho. Me robo $1,000,000, me arrepiento y me voy con $1,000,000 a Hawái. ¿Qué es lo que hacen los políticos? No, hermano, si tú te arrepientes, tú tienes que devolver $1,000,000. Cuidado, puedo decir, ríanse, porque si tú destruiste la reputación de una persona, no basta que te arrepientes, tienes que ir y restaurar la reputación que tú rompiste. Si no, tu pecado está perdonado, pero no estás limpio de las consecuencias del pecado, porque todo pecado tiene consecuencias. Dios me perdonó. Sí, Dios me perdonó. Te perdona porque la misericordia del Señor es infinita, pero ¿qué pasa con el hermano que tú dañaste con tu pecado? Yo maté el hijo único de una señora, un ejemplo, ¿no? Después nos corten este pedazo y pongan que yo maté a alguien. Yo maté al hijo único de una señora y me arrepiento. ¿Dios me perdona? Sí, pero el dolor que yo he causado a esa familia. Todo pecado conlleva una consecuencia sobre las personas, aunque el Señor me dé la salvación y me perdone. Y hay pecados que se pueden restaurar, pero hay pecados que no se pueden restaurar. Y el pecado que cometió David es lo que en Israel se llamaba un pecado de muerte. Muchas veces cuando hablamos de los sacrificios en el Levítico, lo explicamos, pero ¿se acuerdan lo que yo dije de los sacrificios? El Señor toleraba los sacrificios, pero no les gustaba. El Señor los toleraba como una forma de que el pueblo tuviera tranquilidad de que lo que hicieron fue olvidado. Por eso es que el Señor va a gritar por boca del profeta Isaías, misericordia quiero, no sacrificio. Y por eso Jeremías va a decir, el olor del holocausto de ustedes me repugna, misericordia quiero, dice el Señor. El Señor toleraba a y los judíos lo cogieron como un arma, como un sacramento de ver que lo invisible, ellos lo podían tocar haciéndose visible. Pero el Levítico especifica los pecados que se ofrecían en sacrificio. Había pecados que no se limpiaban con ningún sacrificio, que eran los que se llamaban los pecados de muerte en Israel. Esos pecados no lo quitaba ningún sacrificio. Por eso que cuando Jesús le dice al paralítico, yo te perdono, vete en paz, los judíos se enfurecieron. ¿Cómo este hombre va a perdonar si inclusive hay sacrificios que no perdonan los pecados? El gran sacrificio que perdona todos los pecados es el sacrificio pero en Israel no.
habían pecado de muerte y lo que cae en casa de David es pecado de muerte. Ahora tenemos el perdón del Señor por la redención de Cristo Jesús, pero en ese momento no había redención. El pecado caía y donde caía se quedaba. Y este señor Natán, que fue un profeta de bendición para David, tiene que enfrentarse a David. Y yo me imagino que Natán iría por el camino diciendo, ¿cómo yo le digo esto al rey más poderoso de ese momento, cuyo dominio llegaba hasta aquel río, al Éufrates? Y el Señor le puso en el corazón poner esta fábula. Había un señor que tenía una sola ovejita y la alimentó desde que era pequeña, y el vecino de él tenía cantidad de ganado. Vino un vecino de visita y el rico, en vez de coger una de sus ovejas, le quitó la única oveja del que tenía al lado. Y David, como era un hombre justo, se llenó de ira y le dijo, ¿quién es ese hombre que hay que matarlo? Y el dedo de Natán lo apuntó y dijo, ese hombre es tú. Hermano, hay que tener pantalones. Lo que nos falta mucho de nosotros para ser profetas. Porque tenemos miedo a lo que nos digan, porque tenemos miedo como nos miren, porque tenemos miedo que nos digan que estamos atrasados. Para ser profeta hay que tener pantalones, como los tenía Natán. Ir al rey más poderoso y hacerle un cuento que él diga, lo mato, ¿quién es? Ese eres tú. Y yo me imagino que eso tiene que haber sido un puñal para David. Como dice, un balde de agua fría. Todo lo que él vio que era horrible, el profeta le dice, eso no lo cometió un extraño. Tú que te crees tan justo, porque los justos cometen pecado. Y lo peor del caso, el pecado es que muchas veces los justos cuando cometen pecado quieren justificar su pecado porque son justos. Y ante el Señor, el único que justifica los pecados es Cristo Jesús. Cuando tú tienes un pecado, tienes que hacer lo que hizo David ahora. Siempre cuando cometemos pecado, buscamos una excusa. El peer pressure, fulanita me embulló, fulanito me... Y por eso lo he hecho continuamente. La hermosa oración que todos dicen como cotorra santa en la misa, de yo confieso. Si pensáramos lo que decimos en el yo confieso. Ahora digo yo confieso y ustedes se desmandan. Lo voy a decir yo, no lo van a decir ustedes para que no se desmanden. ¿Qué decimos que yo confieso antes de cada Eucaristía? Yo confieso. ¿Ante quién? Ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, ante toda la iglesia, que he pecado. Fíjate en qué tipo de pecado. Pensamiento, obra y omisión. Eso son palabras, obra y omisión. Yo soy del culto bizantino, nosotros no tenemos esta oración. Antes de la liturgia tenemos otra oración, por eso que muchas veces, como yo voy al rito litúrgico de San Juan Crisóstomo, yo confieso que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Quiénes de ustedes confiesan pecados de omisión? Ninguno. Nadie confiesa. Yo estoy hablando para las personas que no son tan crecidos como ustedes. La gente no confiesa los pecados de omisión. Y los pecados de omisión son aquellas cosas de las cuales yo tenía que haber hecho y no hice. Porque pecamos por hacer, pero pecamos por no hacer. Y muchas veces el pecado de lo que tenemos que hacer y no hacemos es más grave que lo que hacemos. Por eso hay de pensamiento, de obra. Y aquello que sabía que tenía que hacer y no hice. Fíjate todo lo que decimos cuando repetimos esas palabras como si fuéramos una grabadora, sin pensar lo que estamos diciendo. ¿Y qué decimos después? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Eso es lo que estamos diciendo? No porque fulanita me engañó, no porque fulanito me dijo. Lo que yo hice, lo hice porque yo lo quise hacer. Hermano, si nosotros siguiéramos la liturgia de la iglesia, no había ni que coger clase de Biblia, porque está todo lo que tenemos que hacer. Por eso, ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan, que oren por mí ante el trono de Dios, para que el Señor me dé el don de la conversión. Mira qué oración tan hermosa decimos todos los domingos en misa y nosotros no la saboreamos porque lo decimos como cotorra. Un día vamos a hacer un retiro de la misa despacio para que ustedes vean qué hermosa es la Eucaristía y ningún católico la disfruta porque la oyen pero no la escuchan.
Y eso fue lo que le pasó a David. Eso fue cuando... Y tú sabes cómo se llama eso, se llama conversión. Lo primero que hace el Señor cuando tú te conviertes es que te enfrenta contigo mismo. Nosotros mismos no nos queremos conocer. Por eso pensamos que somos muy buenos, que somos muy santos, cuando tú te conviertes, el Señor te enfrenta con quien tú eres y te das cuenta que tú no eres todo lo que tú piensas que eres tú. Y ese es el proceso de la conversión, porque nadie se convierte si primero no se da cuenta que yo aunque se me voy a caer que el Señor me dijo, yo un retiro, ¿para qué si yo voy a misa todos los domingos? Digo, los bancos van a misa todos los domingos y no se van al cielo. Es el Espíritu, es el Espíritu. La conversión, lo primero que hace es enfrentarte contigo mismo y decirte la verdad que tú no quieres ver. Pues hasta que tú no te des cuenta la verdad que tú no quieres ver, tú no vas a cambiar. Y hasta que tú no cambies no va a haber conversión. Por eso el Espíritu Santo lo primero que hace es enfrentarte. Este eres tú. Acéptalo y cuando lo aceptes hay solución. Pero mientras no lo aceptes, no hay solución porque tú no sabes ni siquiera lo que eres. Hay gente que no sabe quiénes son ni qué son. Yo soy buenísimo, yo me sé la Biblia de memoria. ¿Y qué? Satanás se la sabe de memoria. Se lo dijo a Jesús. Mira lo que dice en el Salmo 91, tu pie no va a tropezar con la piedra. No es lo que tú te ves, es quién realmente tú eres. Como dice San Pablo, el único que escudriña las entrañas de Dios y a ti mismo es el Espíritu Santo. Por eso es el Señor de la conversión. En ese momento yo creo que fue un momento de conversión para David, donde David se enfrentó con quién él era. Él pensaba que era el rey popular de Israel, el libertador de Israel, el que era todo lo opuesto de Saúl, el que era el rey misericordioso, el rey que oraba, el rey que quería hacer una casa al Señor, el rey que danzó despojado de la ropa real delante del arca. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú no eres nada de eso, tú eres un asesino. Ahora, cuando David oyó esas palabras, David tenía dos posibilidades. Matar al profeta, como hacemos muchos de nosotros. Ese tipo está loco, yo nada más no voy a ir a oír de él. Matar al profeta o escuchar al profeta. Y eso es lo que David dice en el versículo 13. He pecado contra Dios. Él no dijo, Betsabé se estaba bañando en la terraza y por eso es lo que nosotros hubiéramos dicho. Pero yo soy un hombre y si esa mujer se pone a bañarse ahí tan hermosa, pues el Señor tienes que entender que no. ¿Qué dijo David? ¿Qué es David? ¿Qué dijo el Señor? He pecado contra Dios. Eso es lo que salvó a David. Eso es lo que salvó a David. Decir, yo con todo lo que me creo soy un asesino. Y no actúo mejor que David. Soy la misma porquería, que Saúl. Soy la misma porquería que Saúl. Para que no me creas demasiado bueno. Y eso es lo que salva a David. Eso salva a David, pero se queda la culpa. La culpa de la muerte de Urías que se queda en su familia. Y este hecho tan terrible es lo que hace surgir del corazón de David el Salmo 50. Cuando David se da cuenta que eres tan pecador como el Saúl que él criticaba, David escribe el hermoso Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu inmensa compasión, lava mi culpa. Eso fue lo que salva a David. ¿Qué es lo que salva a David? Que tenía un corazón humilde y sabía reconocer sus pecados. ¿Por qué tenía un corazón humilde? Porque cuando Natán lo enfrentó con la palabra de Dios, él reconoció que él no era lo que él pensaba, que él era tan sinvergüenza como todos los demás. Y eso vino a la conversión de David. Después vamos a ver que es la purificación de David cuando pierde el trono, porque entonces David va a ser purificado por el daño que hizo. Pero aquí vemos lo grande del rey David, por eso es un rey tan grande hasta el día de hoy a pesar de su pecado, porque como le dije, el hombre no es perfecto, lo único perfecto es Dios. El hombre solamente es perdonado. Y para ser perdonado tú tienes que reconocer que fallaste. Y para que tú reconozcas los pecados tiene que haber alguien que te diga que tú pecaste. Porque si no hay alguien que te diga que tú pecaste, tú terminas comiendo del árbol del bien y del mal, poniendo reglas tú de qué es bueno y de qué es malo y viviendo de acuerdo a lo que a ti te da la gana. Y nosotros no estamos para comer del árbol del bien y del mal, nosotros estamos para comer del árbol de la vida. Pero no se pueden comer de los dos árboles, o comes del árbol del bien y del mal, o comes del árbol de la vida.
la inmensa mayoría de los católicos que yo conozco y de los cristianos en general están comiendo del árbol del bien y del mal, no el árbol de la vida. Porque no queremos oír lo que los profetas nos están... No estoy hablando de esos falsos profetas que dicen una oración y te va a caer millones de dólares del cielo. No estoy hablando de eso porque el Señor dice carga tu cruz, no dice móntate en tu Mercedes-Benz. Ese evangelio que tú crees en Cristo, te llegan los Mercedes, ese no es el evangelio que yo tengo escrito aquí. Porque Jesús dijo, el que quiera seguirme, cargue su cruz y me siga. Porque mi yugo es suave. No te dijo, te voy a traer un Mercedes para que vayas bien. Huyan de esos falsos evangelios de prosperidad, que eso hacen de Dios solamente una especie de welfare divino. Y en vez de enfocarnos en Dios, me enfoco en lo que Dios me va a dar. Yo le he dicho, Señor, todo lo que tú me vas a dar ahora, dámelo cuando esté allá, porque allá es donde va a pasar yo mi eternidad. Esto que me queda aquí lo paso como quiera. Le digo, Señor, nada que tú me vayas a dar aquí, ni las gracias de la gente me interesan. Porque cada vez que alguien me da gracia, me quita parte del premio que me da el Señor allá arriba. Todo lo que bueno que haga aquí, guardo la llave, tengo una buena cuenta cuando yo llegue allá y poder coger una nube blanca y nuevecita en la parte de adelante y no estar como algunos que sé que van a estar en una nube sucia y prieta en la parte de... Y gracias a Dios que lograron entrar. Porque en el cielo no hay democracia, en el cielo vamos a tener, de acuerdo a lo que nosotros acumulemos, porque Dios es justo. Ojalá que el Señor nos dé el corazón de David, porque todos hemos pecado. A lo mejor no hemos matado a nadie como David, pero a lo mejor estoy seguro que todos aquí en algún momento hemos matado a alguien con la lengua. Y si no con la lengua, con el pensamiento. Para mí fulano o fulana se murió. Ya mataste. Y no va a ser historia, porque ustedes saben cuánto cuenta el hecho, que yo por hacer juicios de lo que yo he visto, me he equivocado totalmente. Porque aunque tú lo veas, tú no puedes hacer juicio, porque muchas veces tú viéndolo, dices, lo vi con mis ojos, pero lo que viste con tus ojos estaba equivocado. Por eso dice el Señor, el que juzga se pone bajo juicio. Así que por eso es mejor, mira, y pedir al Señor que nos siga dando profetas. Juan Pablo II, Benedicto XVI fueron profetas que clamaron en el desierto y que nadie los oyó. Y este Papa es muy famoso porque los medios de comunicación lo han querido hacer popularizar y todo lo que dice lo cambian. Ahora están diciendo que si ya aprobaron el matrimonio de los homosexuales en la iglesia, eso jamás va a pasar, porque habría que cambiar el evangelio y habría que cambiar el sexto mandamiento. Y el sexto mandamiento no se puede cambiar. Ahora, pero todos los católicos andamos despelucados porque no creemos a la iglesia, creemos a Facebook. Y si tú crees a Facebook, felicidades, te lo mereces. Tan tranquilo como eso. Porque a mí me escriben todos los días. Y mira lo que dijo el Papa. ¿Dónde dijo el Papa eso? Si no hay ningún documento del sínodo. No, porque el cardenal tal dijo. El cardenal tal puede decir lo que le dé la gana. Pero el cardenal tal está expresando su opinión, no está haciendo doctrina de la iglesia. Punto. Hasta que el Papa no defina la doctrina del sínodo, que no va a ir en contra de la doctrina que tenemos de 2000 años, nadie puede decir qué cosa habla el sínodo. El problema de los homosexuales, olvídate, eso está descartado. La doctrina de la homosexualidad es la que tiene el catecismo de la iglesia, que la iglesia dice, tú tienes que tratar con misericordia a todo aquel que venga a ti. Y no puedes discriminar a nadie. Esa persona y Dios va a tener que responder delante de Dios. Pero como hijo de Dios, yo lo tengo que respetar. Punto. Eso es todo. Porque el punto no es si te gusta un hombre o si te gusta una mujer. Vaya, eso es un punto también. Pero el punto es una cosa. Un hombre no se puede casar con un hombre. O no se puede acostar con un hombre porque no están casados, no tienen sacramento. Ahora, ¿un hombre y una mujer se pueden acostar sin estar casados? No. ¿No ven que el punto es que la unión, el hombre y la mujer lo hizo Dios para bendecir a la pareja con el fruto de la vida? O sea, un homosexual que se acuesta con un hombre o una mujer que se acuesta con una mujer está en el mismo caso de un hombre que se acuesta con una mujer y no están casados. Ninguno de los dos puede comulgar. Punto. Esa ha sido la doctrina de la iglesia
Toda la vida. Y a nadie le preguntan cuando va a comulgar o cuando vas a confesar cuál es tu orientación sexual. A nadie se lo preguntan. Entonces, que no hay nada nuevo. Ahora, decir que un hombre se puede casar con una mujer, eso la iglesia nunca lo va a decir porque tenemos que ir en contra del evangelio. El otro caso que en el sínodo se ha hablado tanto y todo se ha enfocado en 2 puntos, porque el demonio quiere quitar la atención. ¿De qué habla el sínodo? De la familia. Él lo dijo un cardenal, estamos hablando de la familia mala, no estamos hablando de lo que nos trajo aquí, que es la familia de Dios. Estamos enfocando temas, cuando hay tantos temas que atañen a la familia y la educación de los hijos. El otro tema es la comunión de los divorciados. Y eso también yo se lo dejo a la iglesia. El sacramento no se puede romper, eso de la iglesia está claro. Un sacramento no se puede romper. Como nadie se puede desbautizar. Y como nadie se puede desconfesar. El sacramento no se puede romper, pero, y yo no se lo dije ahora porque se está tratando el tema, se lo vengo diciendo a ustedes hace muchos años. Yo toqué órgano en bodas por 20 años. Y el 95% de los matrimonios que yo vi son inválidos. El 95% de los matrimonios, y estoy siendo generoso, en 20 años yo me recuerdo de 2 matrimonios cristianos. Y yo tocaba en 4 matrimonios toda la semana. La inmensa mayoría de los que se casaron tuvieron sacramento inválido. Primero, porque no tenían la menor idea de qué iban a hacer allí. Segundo, porque estaban pensando que si me va mal, me divorcio. Tercero, porque estaban pensando, voy a evitar los hijos por 6 o 7 años. Tercero, porque no estaban en gracia, no se habían confesado y comulgaron. Y algunos estaban borrachos. Sexto, porque las madres, que son la plaga de las bodas, porque las madres es lo peor que hay en una boda. La señora madre se metió 6 años preparando la boda de la hija, el traje, las flores, eso, y del espíritu de la hija no se ocupó absolutamente para nada. Y muchas madres van a tener que responder delante del Señor de eso. Muchos trapos que solamente lo duran media hora y no preparan a la hija para cómo servir al Señor en el matrimonio. Y se lo digo con toda claridad, y muchos de ustedes están aquí, han pasado por eso mismo. ¿Por qué? Porque no se habían convertido. Ahora ustedes se convirtieron, ahora se dan cuenta de lo grave del asunto. Así pasa con los matrimonios. Se casan en esa porquería y se convierten cuando ya se separaron. Y se dan cuenta de que cuando se casaron no tenían la menor idea de qué habían hecho. Y ahora no pueden llegar a la comunión. La iglesia tiene que trabajar en eso. Porque yo les aseguro que la inmensa mayoría de esos matrimonios son inválidos. Para que un sacramento sea válido hay condiciones. Si un sacerdote te bautiza al hijo con Coca-Cola, aunque sigue el ritual del bautismo, ahí no hay sacramento. Si tú vas a confesarte y dices mentira y no te arrepientes, aunque te dé la solución, ahí no hay sacramento. Hay cosas que invalidan el sacramento del matrimonio. Y 2 se la digo, pensar que si la cosa te va mal, te divorcias. Eso invalida el sacramento del matrimonio. Pensar que vas a evitar los hijos el tiempo que a ti te dé la gana. Eso invalida totalmente el sacramento del matrimonio. No saber lo que vas a recibir ni lo que vas a hacer invalida totalmente el matrimonio. Así que la iglesia tiene que buscar que los procesos de anulaciones de esa gente que puedan probar que de verdad que no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo, sean anulados y se pueda volver a casar después de convertido, porque después cuando se convierten van a Emaús y se convierten, dice, ahora estoy loco por comulgar. Y hay mucha gente que no puede comulgar, que son más dignos de comulgar que muchos sinvergüenzas que comulgan todos los domingos profanando el cuerpo de Cristo. Así que en eso no podemos ser fariseos. Ay, que los adúlteros, como yo le dije a un amigo el otro día, tú me vas a decir a mí que los adúlteros, tú eres un adúltero y te puedo decir nombres y apellidos. ¿Cómo que los adúlteros? Hay mucha actitud farisea en la iglesia, de los que cuelan en mosquitos y se tragan en camello. Y eso lo dijo Cristo, no yo. Yo, los escritos que he puesto en Facebook, se lo he dicho. ¿Tú sabes cuál es lo que nosotros tenemos, los laicos, que hacer? Fidelidad a la iglesia, que tiene el Evangelio de Cristo, representado por el Papa, que es el que tiene el poder del pacto y el poder de atar y desatar. Hasta que el Papa no diga algo, nada es definitivo. Y el Papa nunca va a actuar de una forma que vaya en contra de los evangelios. Que los cardenales le digan lo que les da la gana, que los obispos digan lo que les dé su realísima gana. Tenemos que orar por algunos que están diciendo algunos disparates ahí. Pero no escandalizarnos.
Y ante todo, recuérdese una cosa, Jesús nunca anduvo entre los buenos, Jesús anduvo entre los malos. Aquel sábado Jesús no estaba en el templo, estaba en la piscina de Betesda, que era una piscina semipagana. Y ahí sanó un hombre que llevaba 35 años sin que nadie lo pudiera empujar a la piscina. Jesús no estaba en el templo el sábado, estaba en una piscina pagana. Porque Jesús lo dijo, yo no vine a buscar a los santos, yo vine a buscar a los pecadores. Para que no, a mí me encanta el letrero que hay a la entrada de Madre de Cristo, que dice, solamente para pecadores. Aquí esta iglesia solamente entran pecadores. El que se haga muy santo que se busque un club. No hay nada más pedante que un santo que se cree santo. No estoy diciendo santo de verdad, alguien que se cree santo. Fidelidad, esperar lo que diga la iglesia, y cuando la iglesia lo diga, en vez de empezarse a criticar, estudiar por qué la iglesia lo dijo. Porque bastantes enemigos tiene la iglesia para que nosotros también estemos dando lengua y criticando a la iglesia. Déjenle eso al diablo. Así que a quien le sirva la saya, o el hábito o lo que sea, que se lo ponga. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Seguimos ahora con el arrepentimiento de David y las consecuencias terribles que tuvo en la casa de David, este pecado de David.